Hola familia, bienvenidos a un video más de nuestro canal del Oráculo. Para quien no me conoce, soy el papá Leonardo Dogun, dirigente del Templo Escuela Ilea Sheikh Bawari, y en este video voy a continuar con el tema de Ori Aye. Si eres nuevo en el canal y todavía no te has suscrito, te invito a que te suscribas porque hay videos súper interesantes tanto sobre esta parte de autoconocimiento como de muchos otros temas súper interesantes relativos a la espiritualidad, a la Umbanda, a la Quimbanda, al Batuque, a los Orishá y al chamanismo. Vamos a entender entonces el proceso de percepción de un espíritu a el encarnar. Cuando un espíritu encarna, sabe que este planeta le va a traer una limitación. Digamos que el espíritu tiene una conciencia porque él sabe que al entrar en la materia se va a cristalizar, va a tener un cuerpo físico que lo va a limitar de alguna manera. Entonces empieza el primer concepto de la idea de los mecanismos que van a crear la mente, ¿sí? Lo que se llama la psique. Entonces vamos a imaginarnos a la psique, a la mente, como un círculo que, como decía en el video anterior, no está totalmente cerrado. Es como si tuviera cortes o agujeritos, ¿sí? En ese círculo. Y en el centro tenemos otro círculo que será como una isla, que le llamamos la isla de la conciencia, donde se encuentra habitando el ego. ¿Sí? Que el ego es la propia conciencia, la autopercepción, lo que yo sé de mí mismo, lo que cada uno de nosotros entiende por lo que somos, ¿sí? Y nos diferenciamos de los demás. Sabemos que somos hijos de quién, padres de quién, hermanos de quién. Para tener una visión más amplia de toda la situación, cuando el espíritu encarna en la materia y comienza y entra en este reino de la materia, él se limita. Y entonces el ego va a ser esa limitación justamente del espíritu encarnado. Y ese será, le llamamos el primer complejo a ser constelado, es decir, la primera cosa que va a existir, que va a salir al mundo externo. Y luego tenemos aparte el ser espiritual total. A esto le llamamos Ori, ¿sí? Y esa isla de conciencia que se encuentra en el medio será el Ori Aye, ¿sí? Que es la conciencia terrena. Y entre esa conciencia terrena y el espíritu de la persona está el inconsciente, ¿sí? Que es todo lo que abarca la totalidad del ser humano, de la conciencia del verdadero ser humano. Entonces aquí podemos entender que hay un intercambio de energía en la mente y con el entorno. Por ejemplo, cuando el espíritu va a encarnar en la materia, él precisa organizar su vida material. Entonces, cada espíritu va a organizar una cosa diferente. Entonces, vamos a tener espíritus que van a probar ciertas experiencias, por ejemplo, de vicios, ya de precisar lidiar con problemas de ludopatía o de alcoholismo, y hay otros espíritus que pasarán por otras cosas. Entonces, en ese proceso que el espíritu comienza a relacionarse con el planeta, y obviamente con la actividad psíquica y física del planeta, él va a comenzar a organizar algunos puntos ahí de experiencia que va a tener. Entonces digamos que ese espíritu, él está en un nivel X de experiencia, donde necesita ganar disciplina, por ejemplo, y ahí entra en la Tierra para encarnar y hacer un intercambio con el planeta y tener unas experiencias y obviamente intercambiar con el planeta su energía, su conciencia. Entonces hay una relación de experiencia, cambio por energía en la experiencia orgánica, en la experiencia material. Entonces cuando el espíritu empieza a relacionarse con la psique, él empieza a crear unas imágenes que van a ser parte de sus experiencias, la experiencia que va a pasar. Entonces digamos que el espíritu
él va ahí a desenvolverse con cuestiones de vicios, cuestiones que ya vibran en él, porque lo que tiene es que adaptarse a las cosas que precisa. Y otras cosas que va a precisar otra persona, precisará lidiar con la rabia, por ejemplo, o con otras cuestiones. Y ninguno de los dos tiene que ver uno con el otro. Pero cada uno tendrá una colecta de imágenes que serán el registro que tendrá cada uno para que su inconsciente se empiece a llenar de ideas y formará el inconsciente personal. Esas energías, esa información la saca del inconsciente colectivo. Pero va a existir también lo que llamamos entonces el inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo, él es compartido, mientras que el inconsciente personal es individual. Entonces, cada uno tomará del inconsciente colectivo que pertenece a todas las imágenes de la humanidad, todas las experiencias, y que están en el inconsciente de todo. Es como una herencia que nosotros tenemos de todos los seres humanos que existieron en todas las experiencias humanas a través de la historia, y es la acumulación de esas experiencias y por lo tanto da ciertas imágenes. Por ejemplo, la imagen del padre, de la madre, son imágenes arquetípicas del inconsciente colectivo y que pertenecen a ese inconsciente colectivo. Si tú vas a cualquier región o tribu de cualquier país del mundo y hablas sobre padres, sobre madres, sobre abuelos, sobre hermanos, todo el mundo va a saber de qué se trata, porque está en el colectivo del ser humano, está en la propia esencia del ser humano, ¿sí? Digamos que yo tengo una determinada imagen X que va a determinar una experiencia. Entonces, siempre que tenemos una imagen en el inconsciente colectivo, ella va a ejercer una fuerza, va a ser una fuerza primordial que va a generar un comportamiento. Siempre están vinculadas una imagen con un comportamiento. Es decir, este arquetipo con una serie de comportamientos. Entonces, el comportamiento nosotros lo vamos a entender, ahora lo voy a mencionar como complejos, ¿sí? Porque son una serie de comportamientos. Entonces, así comienza a interactuar con la vida cada persona y empieza a entender a través de estos complejos y a través de esas imágenes de ese arquetipo lo que serán los diferentes comportamientos que tienen las personas. Ese inconsciente colectivo, por supuesto, tiene que ver con la naturaleza, tiene que ver con los arquetipos de los orishá. Y ahí existe toda una elaboración de esfuerzos de la naturaleza, de los diferentes reinos, vegetal, mineral, animal, y también obviamente de las diferentes partes de la naturaleza, el mar, el río, la playa, el bosque. Y todo eso va a ir formando, va a ir cantando, ser captadas por el inconsciente personal y va a ir formando estos complejos, estos comportamientos acumulados relacionados con esa imagen arquetípica. ¿Y cómo es que hace ese tipo de manipulación? Si quiere trabajar los vicios, por ejemplo, va a encontrar ahí, con esas imágenes que recibe del inconsciente colectivo, un montón de instrucciones, y esas instrucciones van a generar una determinada experiencia. ¿Y cómo es que espíritu hace eso? Cada espíritu recoge todos los cambios genéticos de su padre y de su madre antes de nacer, que lo tiene por el transgeneracional que le transmiten en su ADN, y las mezcla con esas influencias ambientales que va a tener, ¿sí? Con el inconsciente colectivo que decía. También tenemos que tener en cuenta que antes de encarnar, pues todo el mundo ya sabe lo que va a vivir, tiene unas tendencias, tiene unos trabajos que va a hacer. Entonces va a tener unas capacidades mentales, unos límites mentales, emocionales que va a tener, y también obviamente con sus vidas pasadas. Entonces ya está todo ahí en el momento del nacimiento. Y ahí entonces la persona va para tener unas experiencias físicas, unas experiencias vivenciales, unas experiencias de la vida. Y entonces, básicamente,
esta sería la idea un poco y un resumen del principio de cómo es la encarnación, desde antes del nacimiento del ego, ¿sí? Que en realidad existe una preexistencia, una conciencia antes del ego, ¿sí? Pero el ego se tiene que ir formando para que uno pueda interactuar con el entorno, aquí en la vida, en la tierra. Y eso es lo que forma parte del Oriya-Ye. Entonces, básicamente entendemos que el inconsciente personal es un almacenamiento que cada uno de nosotros tiene dentro de una recolección de imágenes del inconsciente colectivo, y el surgimiento del ego va a ser una diferenciación del inconsciente colectivo junto a la creación del inconsciente personal. Entonces, imagina que el inconsciente colectivo es un gran océano de donde va a brotar determinada energía que entra en este círculo que es el inconsciente personal y que se filtra de ese inconsciente. Y entonces hace una interacción de todo lo que existe. Y ahí se forma una identidad, una individualidad en el surgimiento de la psique, en el surgimiento de la mente, en el surgimiento del Oriya-Ye. Entonces ahí empiezan a surgir todos los fenómenos que tienen que ver entre el consciente y el inconsciente. Aquí entonces tenemos que la persona tomará todas las figuras arquetípicas como si fueran condimentos de su inconsciente y condimentos también de su ego. Y entonces ahí va tomando un poquito de cada uno de esos para formar lo que será ese inconsciente personal. Y para surgir el ego, hay una cosa muy importante que tiene que pasar. Y es que el surgimiento del ego se da en la crianza, como hablé en el video anterior. Y ese niño está muy identificado, obviamente, con la madre y que tiene como un lazo simbiótico. Es como una relación muy profunda con la madre. Y donde el niño, el propio niño se asemeja con la madre, piensa que es parte de la madre. Porque por el tema del cordón umbilical y después también la alimentación del materno, ¿no? Y obviamente esa nutrición hace un vínculo que se transmite un montón de información. Entonces todas las reacciones que la madre tiene van a nutrir a la crianza. No solamente le da alimento físico, le da alimento emocional, le da alimento mental, le da alimento energético, le da alimento vibracional, ¿sí? Y la figura paterna, que es un poco más áspera, tiene una voz más grave, empieza a cortar esa relación del niño con la madre en un proceso totalmente natural, no es algo a propósito, es así como funciona. Y entonces en ese momento, cuando el niño comienza a crecer, empieza una fase de identificación con el propio yo. Entonces, para ese centro de conciencia surgir, para ese ego, es preciso que una gran carga de energía sea colocada ahí, ¿sí? Entonces, vamos a imaginarnos que una gran carga de energía va a ser invertida en el surgimiento de esa isla de conciencia en el centro de la psique, y que eso ocurrirá en varias fases de la vida. Y habrán, por supuesto, muchas presiones, mucha energía metida ahí, que algunas serán benéficas y otras no tanto. Y entonces así se va creando ese centro de conciencia, se va como condensando en el medio. Y así se empieza a percibir una pequeña parcela de conciencia que de a poco irá creciendo. Y entonces el espíritu va a emanar una gran cantidad de energía mental en ese centro de conciencia. Tenemos que imaginar esta isla como un pedazo de tierra donde se va poco a poco como pegando, así como atrayendo como por un campo de energía, se va presionando y ahí se forma esa isla de conciencia por una gran cantidad de energía del inconsciente. Y entonces esta presión es la que simboliza
la creación de la propia personalidad. Y esta energía es la energía también del entorno, de interactuar y del propio espíritu. Y, por ejemplo, hay una cosa que dice, un acontecimiento de la vida, que es cuando hay que ir a la escuela. La madre le levanta, vamos, vamos, que hay que ir a la escuela. Y el niño no quiere porque no se quiere levantar, quiere seguir durmiendo. Y la madre le empieza a decir, venga, que tienes que ir, tal. O el cumpleaños de alguien y no quiere ir, y le tiene que decir, venga, vamos, tal. Todo eso genera una presión, genera una tensión. Pero esa tensión es saludable. Esa tensión es buena porque va a hacer que la energía de la psique se centralice y se vaya formando ese ego. Entonces el ego nace de esa tensión inicial a través de varias fuerzas invertidas y energéticas que van haciendo presión en la persona. Y entonces el ego es constantemente tensionado por los inputs del entorno, sobre todo cuando es en la época de la crianza. Entonces, en la isla de la conciencia va a empezar a percibir, va a empezar a darse cuenta de que existen otras personas. Entonces, por ejemplo, María quiere jugar, Pedro quiere agua, Juan quiere descansar. Y entonces va a entender también lo que quiere. Yo quiero comida, quiero dormir, quiero alguna otra cosa. Y entonces ahí empieza a tener una identificación y una pequeña autoridad con su propio ser. Y así, cuando el espíritu encarna, necesitaba percibirse, autopercibirse. Y así de a poco con esto va empezando a lograrlo. Y entonces nosotros decimos que el ego es como si fuese una gran cantidad de energía centralizada, condensada, contraída en el centro de la conciencia. Y una parte de la conciencia que generará el ego, que le llamamos, como decía antes, un complejo, que se va formando entonces, como dije, de la presión que se ejerce sobre el mismo ser humano. Entonces, a partir del momento que la conciencia surge, ella va avanzando y hasta trasciende la propia materia. El ego es un término técnico, cuyo origen está en la palabra latina y significa yo. Nuestro conocimiento como seres humanos sobre cualquier cosa es condicionada por las capacidades y limitaciones de nuestra conciencia. Y entonces, ¿cuál es la idea aquí de esa percepción de conciencia? Es una parte que está consciente en nosotros, de nosotros mismos y del entorno. Entonces, ahí es el centro crítico de la isla esta que venía mencionando. Entonces, si yo decido, por ejemplo, hacer una energía, generar una energía, crear una actividad, esa actividad, esa energía se va a ir a habitar a esa isla. El que escoge la construcción esa soy yo, pero ese movimiento que yo estoy haciendo conmigo de percibir las cosas, todo lo que es percibido, intelectualizado, percibido, comienza a brotar en esa isla de conciencia y se empieza a escoger las diferentes alternativas y los diferentes gustos que tenemos cada una de las personas. Y así es que obviamente se va formando el ego y los diferentes gustos de la persona, que también tienen mucho que ver con el ego. La conciencia es un campo, y aquello que podemos llamar de personalidad tal y como la conocemos, es el propio ego como sujeto de todas las fases de la conciencia y el gran centro de ese campo de conciencia. Y la forma que tiene la persona de autopercepción, de tener conciencia de sí misma. Y así podemos definir al ego como el centro de la conciencia y cómo se puede percibir ese centro de la conciencia. Entonces, desde el inicio se mantiene esa percepción del ego como el centro de la conciencia. Entonces, en la relación de cualquier contenido mental, el ego funciona como criterio para saber si el ego realmente es consciente, porque no hay contenido consciente que no sea presentado primero al sujeto como el yo, como el ego. Entonces,
todo esto que estamos hablando sobre complejos es como si fuera una prueba para el ego, para ver cómo ese primer complejo, que es el ego, empieza a relacionarse con otros complejos, ¿sí? Que se formarán ahí a través de los arquetipos. Entonces, el espíritu piensa así: si yo mando este contenido para el ego, ¿será que él podrá lidiar con esto? Entonces, ese contenido que será presentado al ego será presentado al nivel de la conciencia, o sea, vamos a ser conscientes de cosas, vamos a sacar hacia afuera cosas que nuestro propio espíritu va a elegir, que es lo que conocemos nosotros como el Ori en general, ¿sí? El Ori como ser completo, ¿sí? Y que forma parte del inconsciente. Entonces pasa del inconsciente al consciente por el propio espíritu de cada uno de nosotros, que decide mandar esa energía hacia la conciencia, expresar cierta energía. Y así se forma una percepción de conciencia, o sea, somos conscientes de cosas que vienen de nuestro inconsciente. Entonces, un sentimiento, un pensamiento, una percepción, una fantasía, el ego es una forma de que se pueda ver a sí mismo. Todo lo que el espíritu quiere emanar, entonces, para la vida, el espíritu precisa emanarlo hacia el ego. Y a partir de ahí es que se puede expresar. Porque él sabía que antes de encarnar, que la densidad de la materia necesitaría este proceso psicológico para generar varios contenidos que después iría a procesar. Entonces, el espíritu de cada uno de nosotros necesita emanar mucha cantidad de energía para que estas percepciones del inconsciente, estas cosas, estas complejos, ideas complejas que están en el inconsciente, sean emanadas al ego y a la isla de la conciencia para poder salir, para poder hacerlas conscientes. Bien, este video lo dejaré por aquí, espero que te haya gustado, espero que te haya servido para entender un poquito más de cómo es el Oriaye, ¿sí? nuestra conciencia material. Seguiré haciendo más videos sobre este tema. Mucho de este video era un repasito del video anterior, también explicado de otra manera para que se entienda un poco mejor. Y también vamos a ir avanzando sobre cómo es la relación de ese ego, esa isla de la conciencia, con los otros complejos, las otras ideas, las otras imágenes que se tienen del entorno y de lo externo, porque eso se va concentrando en el inconsciente y poco a poco irá surgiendo hacia la conciencia a través del ego. Irá surgiendo también hacia afuera para, como digo, hacerlo consciente, ¿sí? Nosotros no podemos hacer nada consciente de lo cual no tenemos una imagen. Entonces se formará una imagen, se formará un efecto, una sensación, un pensamiento, un sentimiento, y se expresará una serie de cuestiones que van a ir haciendo que nosotros cada vez seamos más conscientes de todas nuestras partes internas, no solamente del ego, sino vamos a ser conscientes de justamente nuestro inconsciente. Y así vamos teniendo diferentes experiencias, que lo que quieren conseguir justamente es autoconocimiento, es autoconciencia, es ser consciente de esa parte de nosotros que está justamente en el inconsciente, pero que forma parte de nosotros, ¿sí? Sin más, muchas gracias, Ashe Alafia, y nos vemos en próximos videos.